Gloria a Dios, ya de vuelta, como decía el hermano Julio, en principio vamos a hablar de la fe. Ahora, ¿cómo vamos a enfocar la fe? Vamos a enfocarla como el elemento esencial para la vida del creyente, no como cualquier cosa, sino como el elemento esencial. Aquello sin lo cual el creyente no puede decir que es creyente ni tampoco puede vivir como tal. Es necesaria la fe. Así que inmediatamente voy a remitirme a la palabra de Dios en Hebreos 11, aquel que es conocido como el salón de la fe o el pasillo de la fe en el mundo cristiano. Específicamente en su verso 8, donde habla del padre de la fe, donde dice aquí: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Aleluya. Esta palabra a mí me impacta de manera poderosa. ¿Por qué? Porque vemos aquí el llamamiento de el que es conocido como el padre de la fe, Abraham. Cuando fue llamado no se llamaba Abraham. Abraham fue el nombre cuando fue cambiado de relación, cuando cambió de relación con Dios. En principio se llamaba Abraham. Y Dios le cambió el nombre a Abraham, padre de multitudes, padre de mucha gente. Y este hombre, al recibir la voz de Dios, lo primero es que tenemos que entender algo. Si usted se va a la Biblia, se circunscribe al Génesis, donde Abraham es llamado, no vemos que se hablara allí de que Abraham conocía a Dios. Él escuchó la voz, distinguió esa voz. Y sin saber hacia dónde iba, simple y llanamente obedeció la voz, salió del lugar de donde estaba cómodo, salió de la parentela de su padre, se separó de su familia, tomó todo lo que tenía y salió a caminar. Dice la palabra aquí, sin saber hacia dónde iba, simple y llanamente salió y caminó por fe. Y esto es necesario que entendamos mucho nosotros en este día, precisamente porque este hombre es conocido como el padre de la fe, no por este hecho, sino por el hecho de cuando ofrece a Isaac, siendo el único y siendo aquella promesa del padre donde él mismo le establecía que por medio de este iba a multiplicar, le iba a dar una descendencia tan grande que no podría ser contada, como ciertamente hoy lo es el pueblo de Israel en todas partes del mundo. No solamente en el lugar allí donde se encuentra, sino en todas partes del mundo hay personas hebreas, personas judías, descendientes de Abraham, tanto como los ismaelitas, que son hoy el mundo árabe, y los judíos, que son los israelitas, que también, bueno, judío ya es la fe que profesan, más bien serían los hebreos. Pero aquí sí vemos nosotros por la fe, y si pudiéramos hablar de la fe un poquito, diríamos, bueno, todos tenemos el cliché, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿qué es la fe realmente? La fe es, le decía a alguien esta tarde, le preguntaba, ¿tú puedes tomar la salvación en la mano? Y me decía, no. Yo le decía, ciertamente tú no puedes tomar la salvación. ¿Cómo tú estás segura de que tú eres salva si tú no puedes tomar la salvación en la mano? Dice, bueno, por fe. Entonces este camino es un camino de fe. Y por fe recibimos el testimonio del Espíritu de Dios, o del Ruach HaKodesh, como diría mi hermano Héctor, que va a tener la parte siguiente. Él da testimonio, el Espíritu de Dios, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y por esto nosotros sabemos claramente de que somos salvos. Así que vamos a seguir avanzando en la profundidad de lo que es la etimología, básicamente, de la palabra fe, que va a contarnos nuestro hermano aquí, Héctor Agramonte. Amén. Es importante conocer esta palabra en dimensiones. Vamos a ahondar. Cuando hablamos de fe desde una perspectiva hebrea, es totalmente diferente a la cultura occidental. La fe hebrea es concreta, no abstracta. De hecho, el mismo Abraham, cuando habla de fe, o cuando camina o entra en las dimensiones de fe, él sale como viendo al invisible. Por eso Dios le dice a Abraham, lej leja, sal para ti, sal para tu propio beneficio, sal para tu propia conveniencia. Y esto, él entra en una de las dimensiones de fe que nosotros conocemos como obediencia. Cuando hablamos de fe desde una etimología, desde su etimología es la palabra emunah, que significa creer, obedecer y confiar. Esta palabra está compuesta por dimensiones. De esta palabra emunah viene la palabra amén, que en realidad no significa que así sea, sino significa Adonai Melech Emet, Adonai fiel y verdadero. De la palabra también emunah viene la palabra emun, que significa artesano. Y un artesano en el siglo I era alguien que estaba seguro de su oficio. Entonces, si nosotros analizamos todas las raíces de esta palabra, no la vamos a acabar hoy.
Por ende, la palabra fe, emuná, la primera raíz representa a Yeshua, la Aleph. En otras palabras, cuando hablamos de que tenemos fe es porque Yeshua está dentro de nosotros. La segunda raíz representa misterio profundo. La men, que representa agua, representa la palabra. Cuando hablamos de fe es porque la palabra está dentro de nosotros. La próxima raíz es una semillita, la cual significa germinar. El que tiene fe va a dar fruto al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1. Y la última raíz es la letra Hej, que representa a un hombre con las manos alzadas. En otras palabras, cuando tú tienes emunah, tú eres un hombre victorioso. Por ende, la raíz o la palabra o la letra que Yahweh le introdujo a Abraham fue la última letra con la cual termina la palabra emunah, que es fe. Gloria a Dios. Poderoso hablar de la fe debido a que precisamente lo que significa en el capítulo, en el versículo 1, que dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo creo que la fe nos lleva más allá de lo que está viendo nuestros ojos o aún de la esperanza que podamos tener humanamente, porque es algo espiritual, es algo que nosotros tenemos que creer que ya lo tenemos en la mano, aunque nuestra óptica humana nos diga lo contrario. Entonces yo creo que cuando el creyente no tiene ese elemento de fe, es imposible que crea que será salvo. Es imposible que crea que será bendecido por Dios en todos los ámbitos de la palabra. Es imposible que crea que verás a Dios cara a cara. Es imposible que crea que estará en aquel lugar que la Biblia establece que estaremos al lado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo creo que cuando nosotros tenemos fe, es lo que nos acerca al Señor, es lo que nos enlaza directamente a una comunión y una relación con Él, de entender que todo lo que Dios nos ha prometido lo va a cumplir, que el advenimiento de cada promesa es una realidad, es tú empuñar aquello que se te dijo, aunque no lo está viendo en el momento. Recuerde lo que dice la Biblia en el segundo libro de Corintios, capítulo 4, versos 16 y 17. Dice que no pongamos nuestra vista en lo que se ve porque es pasajero, sino en lo que no se ve porque es eterno. Muchas veces nosotros creemos tener fe cuando vemos algo, lo tocamos. Hay gente que primero quieren ver para creer. Sin embargo, la fe en Dios es diferente. La fe en Dios tenemos que creer primero y luego vamos a ver todo aquello que Dios nos ha prometido, porque hay un elemento importante dentro de lo que es la fe, y es que la fe produce paciencia, esperanza, y la esperanza no avergüenza. Entonces, la fe es probada, la fe en ti es procesada, y si realmente tú tienes fe, tú vas a creer todo aquello que Dios te prometió, aunque las circunstancias del momento te digan lo contrario. Amén, así es. Ciertamente, así como dice el apóstol Pablo también, cuando habla precisamente de Abraham. Porque cada vez que hablamos, mire, no hay forma de hablar en la Biblia de la fe sin tomar como referencia a Abraham. Es necesario siempre mencionarlo. Y el apóstol Pablo habla claramente en Romanos 4:6. Él dice que Abraham salió en esperanza contra esperanza. Dirá usted, bueno, ¿qué significa esto? Yo no voy a ir a la etimología de la palabra esperanza, pero sí voy a hablarte a ti de lo que es la esperanza conforme a nosotros lo percibimos en el mundo natural. Tenemos que entender que él salió con la esperanza de que fiel era el que había prometido. Tal como hablaba el hermano Agramonte cuando hablaba de la palabra amén, hablaba de todo lo que significa cada letra de la misma. Y hablaba de ese Señor, del Adonai, ¿verdad? Que es fiel a lo que ha prometido, es fiel a la palabra que ha salido de su boca. Y ciertamente cuando Dios le habla a Abraham, le dice, te voy a entregar una tierra. No a ti, básicamente, sino a tu descendencia. Por eso hablamos en la palabra de Dios que Abraham caminó como extranjero en una tierra la cual no sería suya, no iba a poseer. Él caminó por la tierra sin recibir nunca la tierra. No recibió él físicamente la promesa, sino más bien que su descendencia recibió la promesa tal cual lo había hablado nuestro Señor. Y esa esperanza de que había recibido una palabra de parte de Dios fue lo que lo movió a caminar, lo que incansablemente le llevó a andar
en ese camino, independientemente de tantas situaciones que se le presentaron en el mismo. Él mantuvo el paso, se mantuvo avanzando, y es como yo le digo siempre a la congregación: no importa cuán difícil sea el camino, siempre da un paso hacia adelante, siempre da un paso hacia adelante. Nunca te detengas, nunca vuelvas tu vista atrás, siempre da un paso hacia adelante. ¿Y cuál era la contraesperanza? La contraesperanza que tenía Abraham precisamente era la edad avanzada que ya poseía. Cuando fue llamado tenía 75 años, y cuando recibió la promesa del hijo tenía ya 100 años. Por tanto, bueno, ¿cómo voy a ver yo mi descendencia? ¿Cómo van a ser incontables mi descendencia? Si ciertamente mira la edad que tengo, y ya nuestros días son pocos sobre la tierra. Entonces, ¿cómo voy a alcanzar ver esa descendencia tan grande que Dios me ha prometido? Y ahí es la contraesperanza. Sin embargo, existía la esperanza de que aquel que lo había prometido era fiel para cumplirlo. Y es precisamente lo que en este tiempo nosotros estamos tratando de llevar al corazón del creyente. Yo sé, y es como siempre digo en mi iglesia, hay mucha gente que ha recibido promesas de Dios. De hecho, yo soy una promesa de Dios. Una promesa de Dios, como en el pastorado se refiere, del 2014, cuando Dios me habló a través de alguien, luego de 2 semanas llorando y preguntando cuál era mi ministerio, cuál era el propósito de Dios en mi vida, hasta que Dios dijo: bueno, tú vas a ser pastor. Y me mandó a prepararme, me mandó a estudiar. Ciertamente nos preparamos, ciertamente estudiamos, pensando que esto era lo que Dios iba a usar. No, Dios usa la sabiduría y el conocimiento humano para llevarte a lugares específicos, como el apóstol Pablo, que llevó delante del rey Agripa. No llevó allí a Pedro, no llevó allí a otros los pescadores, llevó a Pablo porque Pablo era el que tenía la capacidad intelectual suficiente para ser aceptado dentro de ese grupo de personas. Entonces, ciertamente cuando Dios nos llama y nos envía y nos prepara para entrar al pastorado, eso fue en el 2014, sin embargo yo vine a ser pastor en el 2017. Ahora, había una promesa, y en base a esa promesa nos preparamos, en base a esa promesa seguimos caminando, y es en base a esa promesa hoy andamos y nos mantenemos de pie conforme al llamado. Y sé que hay gente allí que nos está viendo que ha sido llamado por Dios, ya sea a pastorear, a ser evangelista, como profeta, y quizás los procesos de la vida te han hecho dudar de tu llamado. Créeme, en esta hora de parte de Dios te vengo a decir que si Dios habló a tu corazón, que si Dios habló a tu espíritu, que si Dios te habló a través de algo o de alguien, créeme que Él va a cumplir esa palabra que ha dicho claramente. Gloria a Dios. Yo creo que la fe es probada como el oro, como Amén. como dicen las escrituras. Y cuando analizamos la vida de Abraham, él fue sometido a 10 pruebas. ¿Ok? ¿Por qué 10? Porque 10 representa responsabilidad. Estas 10 pruebas lo llevaron a él a una dimensión superior. ¿Por qué Abraham es sometido a 10 pruebas? Y 10 significa responsabilidad, porque la responsabilidad que Dios iba a colocar sobre él era extremadamente grande. Dios iba a colocar sobre él la responsabilidad de los 4 puntos cardinales de la tierra. Dice la historia extrabíblica que él fue perseguido. Una de las primeras pruebas fue que fue perseguido durante 13 años por Nimrod. Y después de ser perseguido, 13 representa, en la gematría bíblica, 6 que representa el hombre, 7 representa a Dios, el hombre unido a Dios. Y es la gematría bíblica de la palabra Jabat, que significa o representa el amor. Entonces, Dios permite que Abraham sea perseguido por Nimrod. Ok, perfecto. Y después de esto, entonces, Nimrod apresa a Abraham y le dice Nimrod a Abraham: tiene que adorar el sol. Él entendía que el sol no era Dios, porque él vio que el sol salía y el sol desaparecía. Él entendió que las estrellas no eran Dios, la luna tampoco. Entonces, en el medio de esto, Nimrod le dice: entonces, si no vas a adorar el sol, no vas a adorar la luna, bueno, pues vas a adorar el viento. Él le dice: si vamos a adorar el viento, pues vamos a adorar al hombre, porque el viento está dentro del hombre. Y si vamos a adorar, entonces, ahí Nimrod, dice la historia extrabíblica, que se indignó e introdujo a Abraham en un horno de fuego. Y ahí fue que Abraham empezó a llamarse amigo de Dios, porque allá se introdujo Yahweh a salvar a Abraham. Bien, entonces después que Dios llama a Abraham, le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esto es muy importante, porque hoy se habla a Abraham como un hombre de fe. Realmente la Biblia no especifica que Abraham es el padre de la fe. Ese es simplemente los teólogos han colocado este nombre a este hombre, pero si podríamos colocarle, sí, no tendríamos ninguna dificultad en esta parte. Entonces, Dios llama a Abraham. Abraham tuvo altas y bajas, porque Dios le dice: sal de tu tierra. Abraham sale con Lot. Lot significa velo, cobertura. Bien,
En otras palabras, la visión de Abraham, Lot la detenía. De repente él sale también con su padre Taret. Taret significa estancamiento. En otras palabras, Abraham estaba estancado y tenía un velo. Entonces cuando muere Taret, Abraham entonces despega y sale a tierra de Canaán. Y entonces después se separa de Lot. Lot toma la parte llana, Sodoma y Gomorra. Bien, Sodoma significa quemado, Gomorra destruido. En otras palabras, a pesar de que se veía bien el terreno, en el mundo espiritual esto era desolación. Si nosotros analizamos, él toma la parte del Jordán. Jordán viene de la raíz Yaret, que significa descender. En otras palabras, Lot descendió espiritualmente. Sin embargo, Abraham toma la parte más incómoda y Abraham asciende espiritualmente. Precisamente siguiendo en el mismo tenor de la fe probada, es poderoso cuando leemos el versículo 8 del capítulo 11 del libro de Hebreos, que dice que salió Abraham para ir al lugar que había de recibir como herencia y sin saber a dónde iba. Yo creo que es ahí donde se demuestra de alguien que realmente tiene fe, porque el asunto que en el momento cuando el Señor nos habla, nos manda a hacer algo, inmediatamente, y viéndolo en todas las esferas, inmediatamente queremos preguntar hacia dónde vamos. ¿Qué habrá ya? ¿Qué se nos va a dar? ¿Dónde? Si hay alimento. Y me recuerda eso cuando Jesús envió a los discípulos. Le dijo que no lleven 2 túnicas, que no lleven alimento, porque se le iba a suplir de todo. Yo creo que lo estaba enviando ahí con la fe y con la obra que iba a manifestar esa fe. Entonces, cuando hablamos vemos esa parte de Abraham que sale de un lugar sin saber a dónde iba. Y cuando llega a aquel lugar es donde el Señor le dice, mira, ¿dónde estás? Toda esta tierra te daré. Eso es poderoso, porque muchas veces nosotros como creyentes queremos visualizar a Dios como al hombre, que el hombre muchas veces nosotros le pedimos lujo de detalle en todo lo que hacemos, y sin embargo Dios no es así, porque Dios prueba sus hijos, porque Él quiere sacar la excelencia de nosotros. Esto me recuerda el capítulo 8, 3 verso 8 del libro de Juan, que dice, el viento sopla y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va, si son todos aquellos que son guiados por el Espíritu. De eso se trata, tener fe, que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu, de manera que no sepamos ni siquiera para dónde vamos, ni qué habrá allá o con qué nos vamos a encontrar. Es simplemente obedecer a la voz de nuestro Señor. Nosotros solemos ver en la experiencia diaria de muchos creyentes que a veces se tiene más fe, si se puede utilizar el término fe, en muchas cosas que son pasajeras. Hay gente que tienen fe, según ellos, que se van a sacar el loto, que se van a sacar la tripleta, que es lo más que escuchamos a diario. Gente que tiene fe que van a encontrar un trabajo, que van a encontrar una esposa, whatever, para poner punto suspensivo ahí. ¿Qué pasa? Sin embargo, en el momento cuando Dios le hace una promesa, entonces vienen las dudas y las personas comienzan a cabecear, comienzan a ver imposible, comienzan a ver los obstáculos que se atraviesan enfrente, porque estamos hablando de la fe probada. Siempre vas a tener obstáculos que se van a estar enfrente de ti para querer impedir que tú llegues al destino profético de lo que Dios te ha dicho. Simplemente la fe es la que te va a empujar para que tú logres aquello, y no como algo que está muy distante, sino como cerca, porque la fe te hace ver lo que está muy lejos, te lo hace ver cerca. La fe hace ver lo que está pesado como muy ligero. La fe hace ver lo que es imposible como posible, como dice la Biblia en el libro de Corintios, capítulo 2, gloria a Dios, 18, verso 26 en adelante. Dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cuándo los hombres comienzan a ver imposible? Cuando la fe desfallece. Si tú no tienes fe, es imposible que puedas recibir el milagro que está esperando de parte del Señor. Si tú no tienes fe, es imposible que tú puedas avanzar en lo espiritual. Porque el paso harto para tú alcanzar la meta es la fe. Cuando logramos tener fe, es cuando logramos tocar a Dios. Porque a veces decimos que si tuviera fe, le diría a la montaña, muévete de un lugar a otro. Como que si fuera una autoridad directa de quien lo dice. Sin embargo, cuando vemos en realidad en lo espiritual, ¿qué hace la fe? La fe mueve a Dios para que Dios ordene que la montaña sea movida. Esto es poderoso, pastores. Amén, amén, eso así es. Vamos a ir a unos cortes comerciales y cuando regresemos continuamos en profundidad, o terminando de profundizar lo que es el tema de la fe.
Señores, como cambian los tiempos. En antes una carta duraba 3 meses para llegar de Nueva York a nuestro país. Y hoy en día tengan 500 canales de televisión del mundo entero en un solo y excelente servicio de cable. Mi cable, como tú quieras, díselo. Pero llama a este número que está en pantalla. Dile a tu familia de allá que si quieren ver toda la programación de República Dominicana, que llamen ahora. Márcalo ya. No importa cómo tú lo digas. Es que es mío y es tuyo. My Cable. Llama ya. Ya estamos de regreso. Bueno, estamos hablando acerca de la fe y uno de los principales personajes de la fe, precisamente Abraham, como ya hemos mencionado, llamado padre de la fe, porque de él salen las tribus que posteriormente son los protagonistas, ¿verdad? Por medio a quienes Dios dio una palabra y ellos obedecieron y comenzaron a moverse conforme a esa palabra. Y realmente vimos resultados poderosos. Muchos de ellos por causa de la fe también perdieron la vida, porque la fe también trae consecuencias, pastores. Cuando usted tiene fe hay consecuencias. Y al mencionar consecuencias, recordamos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, recordamos la historia de Daniel y muchos otros personajes que menciona el mismo Hebreo, que fueron reos de muerte por causa de su misma fe. Porque a veces no podemos simplemente mencionar la fe como algo, el elemento que nos va a acercar a la bendición de parte de Jehová, porque muchas veces nos vamos a lo económico, nos vamos también a los dones espirituales. También tenemos que ver con lo que son los padecimientos que trae consigo la fe. La Biblia dice que hubo muchos de ellos que tuvieron fe, como en el caso de Moisés, en el caso de Isaac, en el caso de Rahab, una ramera que ni siquiera era contado entre los judíos. Y sin embargo esta mujer tuvo fe y por esta razón fue contada entre los personajes que realmente alcanzaron misericordia de Dios por cuanto habían tenido fe en él. Pastores, yo creo que vamos a entrar en esas dimensiones de la fe para que podamos desarrollar ya a profundidad en los últimos minutos que nos quedan y así tramitamos esta palabra concreta a todos los que están sintonizando este espacio. Muy cierto, y vamos a definir un poquitito, porque nosotros al principio hablamos un poquitito de la palabra fe y realmente no pudimos ampliar. Cuando hablamos de la palabra fe, obedecer, creer, obedecer y confiar, hay que hablar de la palabra obediencia en esencia. La palabra obediencia es la palabra shemah, la cual significa escuchar. Nadie puede obtener obediencia o fe si no escucha. Por eso la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Yahweh. En otras palabras, la escuchar produce fe. Por ejemplo, cuando dice el escritor a los hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay que entender lo que se estaba viviendo en el siglo I. Recuerda que leímos este texto como base escritural, ¿verdad? Entonces, cuando el escritor a los hebreos habla de este texto, él está haciendo un recuento de un agricultor que en el siglo I encontró un sinnúmero de documentos en muchas tinajas. Y la firma que tenían estos documentos al final era la palabra certeza, certeza. Todos estaban sellados con esta palabra. Cuando el apóstol que escribió, si fue el apóstol Pablo, el escritor a los hebreos, el que escribió este texto, está haciendo referencia a la fe como
título de propiedad que te acredita que la posición donde Dios te ha colocado es tuya y nadie te la puede quitar. Por esta razón vamos a ver hombres como Enoc, que por fe caminó con Dios y fue traspuesto para no ver muerte en un mundo de persecución. Si usted analiza las 10 generaciones, desde Adán hasta Noah, eran generaciones donde habían altas y bajas. Y en una de ellas, en la generación de Enoc, fue una de las más perseguidas. La historia extrabíblica, los escritos judíos hablan que en esta época se armó una persecución extraordinaria. En medio de esta persecución, Enoc no perdió la fe. Y dice la Biblia que él caminó con Yahweh. La palabra camino aquí es halajá o halá, que significa caminar en la Torá, caminar en la instrucción, caminar en los mandamientos de Yahweh. Amén, así es, tal como decía el hermano. Precisamente es la fe lo que nos ayuda a nosotros a andar en santidad. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos santifica. Y la única forma que el Espíritu Santo puede venir sobre nosotros y ser recibido en nuestras vidas es mediante la fe. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso es necesario que entendamos algo, aquellos que ven y escuchan en esta hora. La fe no es tener fe en la fe, o fe en aquello que ha adquirido, en el conocimiento que ha adquirido, sino fe en Jesucristo. La fe está ligada íntimamente a la persona de Jesús. Íntimamente. No podemos desligar la fe de Jesucristo, porque automáticamente deja de ser fe. Y como escribí en Facebook, creo que escribí esta mañana en Facebook, lamentablemente muchas personas tienen una fe intelectual y son movidos precisamente por la fe en el conocimiento. Por eso vemos predicaciones, largas predicaciones, donde se nos da mucho conocimiento, pero no hay movimiento del Espíritu, por cuanto nuestro convencimiento, nuestra convicción cristiana no está básicamente basada en Jesús, sino en aquellos conocimientos que hemos adquirido. De hecho, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero hubo uno de los grandes ateos que escribió muchos libros de ateísmo en contra de Jesús, en contra de Dios, y al final él tuvo, al observar el mundo, al observar el universo, tuvo una convicción de que ciertamente había un Dios. Ahora, su fe, la fe que él obtuvo en ese momento no fue una fe de salvación, sino una fe de que existía un Dios, conforme a los acontecimientos, conforme a la lógica, conforme a lo que él veía. Más su fe no estaba basada en que Jesús era el Hijo de Dios y o el medio por el cual se adquiere la salvación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de qué fe nosotros tenemos, si es una fe salvadora o simple y llanamente una fe en aquello que hemos escuchado. Y como decía ciertamente el hermano, la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios, hermano Julio. Para culminar ya este espacio, ya el tiempo es como quien dice, ya estamos cortos de tiempo. Vamos a hablar de la última dimensión de la fe, que es confiar. Para un hebreo la palabra confiar, bataj, significa una casa rodeada por vallado. En otras palabras, cuando tú dices que tienes fe, tú estás seguro donde quiera que tú te posesionas. Y tú también tienes certeza del terreno donde Dios te ha colocado. Bueno, pues que te va a producir. Eso tiene que ver con la fe. Poderoso tema. Yo sé que todos los que han estado sintonizando este programa se le han activado la fe para que nosotros realmente podamos alcanzar aquello lo cual Dios nos ha prometido, como mencionaba el versículo Felipe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si tú quieres agradar a Dios, si quieres llamar su atención, tienes que hacerlo por medio de la fe, por medio de esta plataforma poderosa que es la que te acerca a Él. Y yo sé que de una manera u otra siempre nosotros queremos llamar la atención de nuestro Padre, ¿verdad? Cuando un niño está empezando a caminar, que se pone de pie por primera vez, lo primero que mire es a su papá porque quiere impresionarlo. Entonces, por medio de la fe que nosotros impresionamos y movemos a Dios para que Él mueva el cielo a nuestro favor. Así que es necesario, amigo que está sintonizando este programa, que tengas fe. Porque si no tienes fe es imposible que tú te acerques a Él y que puedas alcanzar la salvación. Así que Dios te bendiga y nos vemos hasta una próxima entrega de Visión de Águila. Shalom. Telecanal 20.